Hola chicos, bienvenidos a este nuevo proyecto, su canal Multiverso del Miedo. Yo soy su anfitrión y su amigo Kai y vamos a iniciar nuevamente este proyecto que había dejado pues estancado por motivos personales. Sin embargo, tengo pues correos de algunos seguidores de aquel entonces que quedaron pendientes y quiero pues retomar. Me gustaría que me manden ya sea en los comentarios o al correo que voy a dejar en el comentario fijado en la parte de abajo, sus experiencias personales, si tienen conocidos que hayan vivido algo similar o se saben algún relato de preferencia real, o si prefieren contar alguna leyenda o una historia que les contaron cuando pequeños, compártanlo. Lo mejorcito lo voy a estar subiendo al canal, pero si en especial alguien quiere que relatemos su historia aquí en el canal, pues déjenlo y veré la manera de irlos acomodando. Dado que es un proyecto nuevo, pues de momento la mayoría de sus historias van a poderse compartir, entonces aprovechen para escucharlo pues aquí en el canal, darles voz y pues conozcan gente que haya tenido experiencias similares a la suya y, por qué no, en algún momento respuestas a las preguntas que seguramente la mayoría de nosotros tenemos sobre pues el más allá. Y pues hay muchas personas que no lo creen del todo, sin embargo a través de sus vidas experimentan diferentes sucesos y poco a poco van entendiendo que realmente nunca estamos solos. Vamos pues a iniciar con esta historia que nuestro amigo Roberto tituló El hombre de la capa negra. Dice así: hola, me llamo Roberto Galván, tengo 47 años y llevo más de 15 años trabajando como sepulturero en un panteón en Azcapotzalco. Cabe resaltar que él sí dijo en qué panteón. Sin embargo, los detalles que considero sensibles por cuestiones de privacidad de nuestro amigo voy a tratar de censurarlos para que no tenga problemas, dado que cuando nos compartió este correo quizás su contexto de vida era distinto y no quisiera causarle pues ningún inconveniente, entonces espero me entiendan. Entonces, retomando, trabaja como sepulturero, lleva más de 15 años en un panteón de Azcapotzalco en Ciudad de México. Nunca he sido de los que creen en fantasmas o cosas así, pero lo que voy a contarte me hizo replantearme muchas cosas. Todo empezó una noche de agosto, un martes para ser exactos, el 15 de ese mes. Me acuerdo bien porque había llovido todo el día. El suelo estaba empapado, con ese olor típico a tierra mojada que uno no puede ignorar. Me tocó cubrir un turno nocturno, algo que no suelo hacer. Regularmente trabajo de día, pero ese turno extra me lo pidieron porque el guardia nocturno había tenido una emergencia. Llegué al panteón a eso de las 9 de la noche. Para entonces ya no quedaba nadie más que yo y el silencio del lugar. El panteón es grande, con varias secciones divididas por época. La parte más antigua, a la que llamamos la antigua, tiene tumbas que datan de finales del siglo XIX. Eh, Cabe resaltar que nuestro amigo Roberto nos menciona lo que, sin recordar, les dije yo al principio de este capítulo, muchos de nosotros consideramos que no existe lo paranormal o no queremos creerlo del todo. Sin embargo, son nuestras experiencias las que nos llevan a darnos cuenta de que pues hay más allá de lo que nuestros ojos nos dejan ver. Vamos a continuar. Llegué al panteón a eso de las 9 de la noche y ya no quedaba nadie más que yo y el silencio del lugar. Entonces llega a la sección más vieja del panteón, que él y sus compañeros llamaban la antigua, y nos dice que tiene tumbas que datan de finales del siglo XIX.
Es un lugar impresionante y un poco intimidante de noche, con lápidas altas, algunas inclinadas por el tiempo y criptas que parecen pequeñas casas. Esa primera noche, mientras caminaba por la Antigua, cerca de las 11:45 p.m., vi algo que me heló la sangre. Había una figura alta, completamente negra, parada junto a una de las criptas más viejas. Me detuve y la miré fijamente, tratando de entender qué era. Pensé que tal vez algún ladrón se había colado al panteón, algo que ya había pasado antes. Saqué mi linterna, la encendí y gritando dije: «Oiga usted, ¿qué hace aquí?». Pero la figura no se movió ni respondió. Empecé a caminar hacia ella y justo cuando estaba a unos 10 metros, ¡puf!, desapareció. Cuando llegué al lugar donde había estado, no había nadie. Lo único que encontré fueron unas huellas frescas en la tierra mojada, que se detenían abruptamente frente a la entrada de la cripta. Esa noche llegué a casa con un nudo en el estómago. Mi esposa Lucía aún, o más bien ya estaba despierta, esperándome con un café caliente. Siempre había sido así de atenta. Me preguntó cómo me había ido y no supe decirle, así que, bien, todo tranquilo, le respondí, aunque mi rostro me delataba. Me miró con una mezcla de preocupación y curiosidad, pero no quiso presionarme. Esa noche apenas pude ya dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esa figura oscura en mi mente. La segunda noche fue peor. Regresé al mismo turno nocturno, esta vez decidido a mantener la calma. Había llevado conmigo una radio portátil para escuchar algo de música y distraerme. Era una vieja Sanyo que tenía desde los años 90 y aunque la señal no era la mejor, lograba mantenerme acompañado. A eso de la medianoche, mientras revisaba una sección cercana a la Antigua, la música se cortó abruptamente. En su lugar comenzó a escucharse un ruido como de estática mezclada con susurros. Apagué la radio de inmediato, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. De pronto, escuché un golpe seco a unos metros de donde estaba. Parecía que algo había caído sobre una lápida. Caminé lentamente hacia el sonido, iluminando con mi linterna. Lo único que encontré fue una rosa perfectamente colocada sobre la tumba. Esa tumba estaba completamente descuidada la última vez que la vi. La rosa no estaba mojada, a pesar de que había llovido esa tarde. No supe qué hacer, así que me alejé rápidamente de ahí. Cuando regresé a la caseta, intenté distraerme con mi termo de café y revisando algunos papeles, pero justo cuando empezaba a calmarme, las luces volvieron a parpadear. Esta vez escuché pasos en el techo de la caseta. Subí con la linterna, pero no había nada ni nadie. Bajé con el corazón en la garganta y decidí no salir más esa noche. Al tercer día me dijeron que el velador ya no podría regresar, así que decidí contarle todo a mi compañero Esteban. Nos encontramos al cambiar el turno por la mañana. Esteban, que siempre había sido escéptico, me miró serio. «Mira, Roberto, hace unos años atrás enterraron aquí un hombre que practicaba cosas raras. Siempre decían que esa área estaba maldita. Puede que sean puras historias, pero tú decides si quieres seguir buscando respuestas». Esa noche fue la más aterradora. Los golpes en las paredes fueron constantes, las sombras parecían multiplicarse y el frío era insoportable, como si algo estuviera drenando el calor del lugar. Cuando terminó el turno volví a casa, apenas podía hablar del miedo que sentía. Las semanas siguientes transcurrieron en relativa calma. No volví a experimentar nada fuera de lo común, aunque siempre llevaba conmigo esa sensación de que algo no estaba del todo bien. Lucía, mi esposa, me decía que tal vez era solo mi mente jugándome trucos, pero yo sabía lo que había visto y sentido, y sabía que no era una simple ilusión. Una noche ya en octubre, cuando el aire empezaba a enfriarse y las hojas se acumulaban en las esquinas del panteón,
regresó el horror. Estaba haciendo mi ronda nocturna, cerca de las 2 de la mañana, cuando escuché un ruido fuerte, como si alguien hubiera tirado una losa de concreto. Apresuré el paso hacia el origen del sonido y al llegar vi que una de las criptas más antiguas tenía la puerta entreabierta. Esta puerta llevaba cerrada más de 50 años, según constaté después en los registros. Me acerqué con cautela, iluminando el interior con mi linterna. Había inscripciones antiguas en las paredes y un olor a humedad que me revolvió el estómago. En el centro de la cripta, una figura oscura se movió rápidamente, como si se hubiera desvanecido en el aire. Salí corriendo, dejando caer la linterna. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. Cuando llegué a la caseta, intenté calmarme, pero no pude. Esa fue la gota que derramó el vaso. Al día siguiente hablé con Esteban y le pedí que intercambiáramos turnos. Ahora, actualmente, él cubre las noches y yo las mañanas. No sé cómo lo hace, pero yo no podría regresar al turno nocturno después de lo que viví. Lucía está más tranquila con esta decisión y yo también. Aunque sigo trabajando en el panteón, nunca podré olvidar esas noches. Quédate con esto, Kai. Hay cosas que es mejor no buscar entender. Saludos. Así que como ven, chicos, esta es la historia que nos comparte nuestro amigo Esteban, no, perdón, Roberto. Roberto de 47 años. Yo creo que ya es una edad pues para haber experimentado varias cosas paranormales y saber diferenciar lo que es real de lo imaginario. También creo que una persona que tiene más de 15 años trabajando en un sitio y que por alguna razón tiene que cambiar el turno, aún así tenía 15 años de experiencia, entonces no es alguien que se pueda sugestionar por estar en el panteón, dado que ya estaba acostumbrado a estar ahí y trabajar ahí. Entonces, dejen en los comentarios qué les parece la historia. Dejen en los comentarios si les ha sucedido o conocen a alguien que trabaje en el panteón. Eh, Dejen ahí en los comentarios si quisieran algún detalle en específico. Eso sí puedo pues contactar a nuestro compañero Roberto, pero si algún detalle por ahí que quieran saber, igual yo le respondo el correo y quizás quiera darme más detalles de esta historia. Sin embargo, creo que pues está todo claro. Se asustó, la pasó mal casi a lo largo de un mes. Al final tuvo la suerte de que su compañero sí le quisiera cambiar el turno, dado que él comenzó cubriendo la emergencia personal del compañero velador y terminó pues cubriendo el trabajo como velador. Al final, como les digo, la historia tiene un final feliz, pues logró conservar su trabajo, cambió al turno que a él le gustaba y pues ya no ha experimentado, o hasta donde termina la historia, ya no ha experimentado más cosas paranormales. Eh, Recuerden compartir en los mensajes en la parte de abajo, todo desde el respeto. Yo sé que muchos de nosotros a veces somos escépticos y no creemos en este tipo de sucesos o de apariciones, o tenemos una explicación más científica que podamos o queramos dar, pero siempre, por favor, chicos, desde el respeto. Vamos a llevar este canal alegres, o lo más alegres que se pueda, dado el giro de la temática del mismo, pero siempre teniendo respeto los unos para con los otros, por favor. Ok, vamos a continuar con el siguiente caso. Me deja mucho tiempo para mí, algo que a veces puede ser tanto una bendición como una maldición. Soy hija única y aunque siempre he sido muy cercana a mis padres, sentí que ya era hora de mudarme para empezar mi vida independiente. Fue a principios de mayo de este año cuando encontré un pequeño departamento en la colonia americana, en una zona con mucha historia, llena de casas antiguas que se han adaptado para oficinas, restaurantes y algunos departamentos. Me enamoré del lugar desde que lo vi. Era una casa grande dividida en 3 apartamentos. Yo renté el del segundo piso, que tenía una pequeña terraza que daba a un jardín trasero lleno de árboles altos. El dueño
Era un señor mayor llamado don Gustavo. Vivía en la planta baja y siempre estaba dispuesto a ayudarme si necesitaba algo. Los otros inquilinos eran una pareja joven que la verdad casi no veía porque trabajaban todo el día. El departamento era modesto pero acogedor, con una sala comedor con piso de madera, una cocina pequeña, un cuarto de baño y una recámara con ventana que daba a la calle. Había en algo en ese lugar que me hacía sentir que había tomado la decisión correcta. O bueno, al principio. La primera semana transcurrió tranquila. Mis días se dividían entre trabajar en mi computadora, salir a pasear por la colonia y por las noches ver series en mi sala mientras cenaba. Los vecinos de la zona eran amables y la colonia tenía un aire bohemio que me fascinaba. Sin embargo, desde el primer día había algo que me incomodaba ligeramente: la terraza del departamento. Durante el día era mi lugar favorito, pero en cuanto oscurecía la evitaba sin saber exactamente por qué. Había algo en la forma en que las sombras de los árboles caían sobre el jardín que me ponía nerviosa. El primer incidente ocurrió un miércoles por la noche. Estaba terminando de cenar y ya lista para irme a dormir. Cerré todas las puertas y ventanas como siempre hacía y me acosté. Me quedé profundamente dormida hasta que, alrededor de las 3 de la mañana, me despertó un ruido fuerte, como si algo hubiera caído en la cocina. Me levanté asustada, pensando que quizá había dejado algo mal acomodado. Encendí las luces y revisé, pero todo estaba en su lugar. Pensé que tal vez había sido mi imaginación y volví a la cama. Al día siguiente le conté a mi mamá por teléfono y ella me dijo que probablemente eran los ruidos típicos de una casa vieja y que no debía preocuparme. Me convenció y yo seguí con mi rutina. El viernes de esa misma semana, algo mucho más extraño ocurrió. Eran alrededor de las 10:30 de la noche y estaba trabajando en un proyecto de diseño. La ventana de la sala daba a la terraza y aunque tenía las cortinas corridas, siempre dejaba un pequeño espacio abierto. De repente, noté algo con el rabillo del ojo, una sombra que cruzó rápidamente por la terraza. Me congelé. Pensé que tal vez era un gato o un pájaro, pero la sombra era mucho más grande, como de una persona. Reuní valor, agarré mi celular y una lámpara y salí a la terraza. Ah, ¿hay alguien ahí? Pregunté tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. Nadie respondió. Revisé cada rincón, pero no había nada. Me aseguré de que la puerta estuviera bien cerrada y volví a la sala, tratando de ignorar el escalofrío que sentía en la espalda. Todo cambió la noche del martes. Eran casi las 2 de la mañana y estaba viendo una película cuando de repente las luces empezaron a parpadear. Pensé que era un fallo eléctrico, pero al mismo tiempo escuché pasos pesados provenientes de la terraza. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me quedé quieta, escuchando. Los pasos se detuvieron justo al frente de la puerta de vidrio que daba a la terraza. Apenas podía respirar. Reuniendo todo mi valor, me levanté y me acerqué lentamente a la puerta. No había nada, al principio, pero cuando me iba a dar media vuelta lo vi. Había una figura de pie, a unos 3 metros de mí, en la esquina de la terraza. Era alta, con un cuerpo oscuro y borroso, como si estuviera hecho de humo. No tenía rostro, pero sabía que me estaba mirando. Solté un grito y corrí al baño y me encerré. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me animara a salir, pero cuando lo hice, la figura ya no estaba. Esa noche no pude dormir. Cuando amaneció fue un alivio. Le conté lo ocurrido a don Gustavo, esperando que me dijera algo que me explicara lo que había visto. Me miró serio y me dijo: ese jardín tiene historia, niña. Antes de que dividieran esta casa en departamentos, vivió una familia. Dicen que el padre murió en ese jardín, y desde entonces algunas personas han dicho que lo ven rondando por ahí. No sabía qué hacer con esa información, todo encajaba, pero también me hacía sentir más intranquila. Los días siguientes, los ruidos y las sombras y la sensación de ser observada continuaron. Mis vecinos parecían no notar nada, o al menos no hablaban de ello. Después de un mes de vivir en esa casa, decidí mudarme. No me importó que no me regresaran lo del depósito. Mi paz mental era más importante.
encontré otro departamento en una zona completamente diferente, en la colonia Chapalita, y pensé que todo quedaría atrás, pero no fue así. Apenas una semana después de mudarme, los ruidos empezaron de nuevo. Una noche, mientras desempacaba unas cajas, escuché claramente como alguien tocaba a mi puerta. Pensé que podía ser mi vecina, pero cuando abrí no había nadie. Cerré la puerta con llave y me senté en la cama, tratando de calmarme, pero entonces escuché algo aún más perturbador. Susurros, como si alguien estuviera hablando detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. El miedo volvió a instalarse en mí. Al día siguiente le conté todo a mi mejor amigo, Raúl, quien siempre había sido muy escéptico con este tipo de cosas. Me escuchó pacientemente y me dijo, Nat, tal vez deberíamos de ir con alguien que sepa de estas cosas. Nada perdemos. Decidí seguir su consejo y fuimos con una señora que hacía limpias. Se llamaba Doña Esther y tenía un pequeño local en el centro de la ciudad. Doña Esther me pidió que llevara una foto de la casa antigua y algo que hubiera tenido de ahí. Llevé una pequeña maceta que había estado en la terraza. Cuando la señora tocó la maceta, su expresión cambió. Esto no es bueno, niña. Hay algo que se te pegó. No está aquí para hacerte daño, pero tampoco quiere dejarte en paz. Me recomendó hacerme una limpia y limpiar mi casa actual y llevar a cabo un ritual de cierre para la casa anterior. La noche después de la limpia fue la peor. Durante el ritual, las velas que doña Esther había colocado comenzaron a apagarse solas. Se escuchaban golpes en las paredes y en un momento la figura oscura apareció de nuevo, esta vez mucho más cerca. Estaba en la sala inmóvil, pero su presencia era sofocante. Doña Esther empezó a rezar con más fuerza y me pidió que no la mirara directamente. Después de lo que parecieron horas, al final todo quedó en silencio. Esa noche no pude dormir, pero al menos la figura no volvió a aparecer. Doña Esther me dijo que había cerrado el ciclo, pero que debía tener cuidado en el futuro con los lugares que tuvieran energías cargadas. Ahora vivo tranquila, pero no puedo evitar sentir un nudo en el estómago cada vez que paso por la colonia americana. A veces sueño con esa figura y despierto sudando frío. No sé si algún día podré olvidar todo lo que viví, pero lo que aprendí es que hay cosas que no podemos explicar y que a veces lo mejor es simplemente alejarse. Gracias, Kai. Así es, chicos. Entonces, eh, esta es la historia que nos cuenta nuestra amiga Natalia, una chica de 24 años, estudiante de diseño gráfico en la UDG, Universidad de Guadalajara. Y pues como pueden ver, es una historia bastante diferente a lo que vimos en la historia anterior, donde pues el lugar donde trabajaba nuestro protagonista era un lugar que se presta a este tipo de energías. Sin embargo, a diferencia de él, Natalia llegó a habitar una casa que si bien menciona que era una casa vieja de la colonia americana, pues no menciona que cuando llegara ahí se sintiera mal o sintiera el clima denso o que se sintiera frío, como suelen pasar en estas situaciones. La mayoría de las veces casas que tienen energías cargadas o que tienen algo malo ahí, podemos sentir algo diferente. Aunque no seamos sensibles o sensitivos a estas cosas, normalmente se puede dar uno cuenta que el lugar tiene algo distinto, pero en este caso Natalia no comenta nada de eso. Al contrario, ella dice que pensó que era el lugar indicado. Sin embargo, ha pasado un corto tiempo, las cosas cambiaron y gracias a Dios, al final esta historia termina bien para nuestra amiga. Pudo quitarse ese espíritu con la ayuda de esta señora de nombre Esther, quien menciona pues tenía un local o se dedicaba a eso por lo que entendemos. Gracias, Natalia, por compartir con nosotros tu experiencia. Y así, chicos, pasamos a esta tercera y última historia de este capítulo de Multiverso de Miedo. Así comienza. Me llamo José Ramírez, tengo 34 años y soy chofer de Uber en Ciudad de México. Llevo 5 años
casado con mi esposa Claudia. Ella tiene 31 años y tenemos dos hijos, Emiliano de 5 y Valeria de 4. Vivimos en un pequeño departamento. Mi vida era bastante rutinaria. Trabajaba largas horas para mantener a mi familia, pero disfrutaba de la tranquilidad que mi hogar me ofrecía. Claudia siempre ha sido una mujer cariñosa, comprensiva, y mis hijos son mi mayor alegría. Todo comenzó un viernes por la tarde, hace unos meses. Eran alrededor de las 6 de la tarde y acababa de dejar a un cliente en Polanco. Recibí una solicitud para recoger a una pasajera en un centro comercial cercano. Cuando llegué, una mujer joven y elegante de unos 28 años se subió al auto. Se llamaba Karina, era extrovertida, con una sonrisa encantadora y un perfume dulce que llenó el auto al instante. Durante el trayecto, Karina inició una conversación casual. Me preguntó sobre mi trabajo, cuánto tiempo llevaba manejando y hasta compartió anécdotas de sus viajes. Su simpatía me desarmó. Al final del viaje me pidió mi número para solicitarme directamente en el futuro, algo que algunos clientes hacían. No vi nada malo en ello, así que accedí. Durante las semanas siguientes, Karina comenzó a pedirme viajes con frecuencia. Al principio todo era estrictamente profesional. Sin embargo, poco a poco las charlas en el auto se hicieron más personales. Me contó que era diseñadora y que trabajaba desde casa. Su carácter era encantador, y aunque yo intentaba mantener la distancia, no pude evitar siempre sentirme atraído hacia ella. Una noche, después de un largo día de trabajo, Karina me invitó a tomar un café. Acepté pensando que solo sería una charla amistosa, pero esa noche marcó el comienzo de una aventura que, aunque emocionante al principio, pronto se convirtió en una pesadilla. Al cabo de un mes comencé a sentirme culpable. Amaba a Claudia y a mis hijos, y sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Decidí terminar mi relación con Karina. Cuando se lo dije, su actitud cambió drásticamente. De ser cariñosa y comprensiva pasó a ser fría y amenazante. Me dijo que me iba a arrepentir y que no sabía con quién me había metido. Pensé que solo eran palabras, productos del enojo, y no le di importancia. Poco después comenzaron a suceder cosas extrañas. Primero empecé a tener pesadillas, soñaba con Karina, pero en mis sueños su rostro se deformaba, convirtiéndose en algo grotesco. Me despertaba sudando y sin aliento. Luego empecé a sentirme constantemente cansado, como si algo me estuviera drenando la energía. Perdí el apetito y, con el tiempo, también empecé a perder clientes. Mi aplicación de Uber fallaba constantemente y varios viajes se cancelaban sin razón aparente. Claudia notó mi cambio. Me preguntó si estaba bien, pero no tuve el valor de contarle la verdad. Le dije que solo era estrés por el trabajo. Sin embargo, las cosas empeoraron una noche mientras manejaba por Insurgentes. Vi a Karina parada en una esquina. Lo raro es que no estaba esperando un taxi ni caminando, simplemente me miraba fijamente. Al pasar junto a ella, sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Mi tía Marta, hermana de mi mamá, es conocida en la familia por tener dones especiales. Siempre ha trabajado con energías positivas y nos ha ayudado en el pasado con algunos problemas. Decidí acudir a ella. Cuando le conté lo que estaba pasando, me miró preocupada y me dijo: Esto no es solo mala suerte, José. Alguien te hizo algo. Mi tía realizó una limpia en mi casa, usó hierbas, velas y oraciones para detectar energías negativas. Al llegar a nuestra habitación se detuvo en seco. Aquí está el problema, dijo, señalando la esquina donde estaba el closet. Comenzó a rezar y a rociar agua bendita. Después de unos minutos, sacó una pequeña bolsa negra que había encontrado escondida detrás del closet. Dentro de la bolsa había cabellos, clavos oxidados y un papel con mi nombre escrito en tinta roja. Mi tía me explicó que esto era un trabajo de brujería para manipularme y destruir mi vida. Esta mujer quiere separarte de tu familia y tenerte para ella sola, me dijo. El ritual para romper el trabajo fue intenso. Lo realizamos en casa de mi tía un sábado por la noche, mientras Claudio y los niños estaban en casa de mi suegra. Marta preparó un altar con las velas blancas y negras, incienso y una foto mía.
Usó oraciones y salmos para pedir protección y romper la atadura. Durante el ritual las velas chisporroteaban y el aire se sentía pesado. En un momento las luces de la casa parpadearon y Marta dijo: No tengas miedo, esto es señal de que estamos rompiendo la energía. Cuando el ritual terminó, Marta quemó la bolsa negra y me dio una protección que debía llevar conmigo siempre. Me recomendó mantenerme alejado de Karina y fortalecer mi relación con Claudia y mis hijos. Tras contarle todo a Claudia, ella quedó devastada, pero decidimos trabajar juntos para superar la situación. Comenzamos a ir a terapia de pareja y poco a poco nuestra relación mejoró. También empecé a pasar más tiempo con mis hijos, quienes notaron que volví a ser el papá cariñoso y divertido de antes. Hoy sigo trabajando como chofer, pero he cambiado mucho mi perspectiva. Ahora valoro más a mi familia y me preocupo de no caer en tentaciones que puedan destruir lo que he construido con tanto esfuerzo. La experiencia que me dejó una lección importante: nunca subestimes el poder de las energías ni las consecuencias de tus actos. Si alguien está pasando por algo similar, mi consejo es que busque ayuda a tiempo y que nunca pierda de vista lo que realmente importa en la vida. La familia es lo primero y no hay nada más valioso que eso. Y así, chicos, terminamos el capítulo de hoy, este programa donde contamos tres historias de muy diferentes tipos, tres personas de diferentes edades con diferentes estilos de vida, pero que tienen en común el encuentro con lo paranormal y lo misterioso. Si te gusta este tipo de contenido, deja tu like, suscríbete, comparte y selecciona la campanita. Siempre recuerden que el alma y la sangre de este canal son ustedes, así es que sus comentarios son muy valiosos para mí y también para las demás personas que comparten con nosotros esta gran pasión por el terror. No se olviden de compartir sus relatos, pues la intención de este proyecto es contar historias que nos suceden a todos nosotros todos los días y formar una comunidad fuerte y sólida. No quiero que sea un canal como los demás, donde solo me dedique a leerlos y leerlos y no podamos trabajar juntos en algunas explicaciones y, por qué no, aconsejarnos y ayudarnos entre todos cuando las historias estén inconclusas o cuando en los comentarios alguien de ustedes nos comparte que la está pasando mal. Quisiera que este canal, más que un lugar de encuentro y donde escuchemos las historias que amamos, también sea un lugar donde puedan desahogarse y compartir con nosotros todos sus miedos y sus preocupaciones. Nuevamente les agradezco por el placer de su compañía, por sus comentarios y sus likes, y espero verlos en el próximo encuentro que tengamos con lo desconocido aquí en Multiverso de Miedo. Me despido por esta noche, gracias, hasta la próxima. Yo soy Kai y seguimos en contacto. Hasta pronto.